Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 7:34 minutos, 6:34 en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 7:30 con la ayuda de don Eric Gutiérrez. Comenzamos este tramo informativo hablando de los altercados y tensiones que marcaron la visita de Pedro Sánchez, Carlos Mazón y los Reyes de España a Paiporta en el día de ayer. La visita se vio empañada por la indignación de numerosos ciudadanos. Decenas de vecinos y voluntarios enfurecidos recibieron a la comitiva con insultos y gritos de "fuera" y "asesinos", además de lanzar objetos en señal de protesta. Las reacciones de los líderes fueron variadas. El presidente del gobierno fue evacuado de inmediato, siendo el primero en abandonar la escena, mientras que los Reyes y Carlos Mazón optaron por permanecer más tiempo en el lugar, intentando dialogar con las personas que se acercaban a ellos. Durante su evacuación, Pedro Sánchez fue golpeado por un palo de escoba y algunos ciudadanos corrieron tras su vehículo, causando daños al coche en el que partían. En un gesto de distensión tras la retirada de Sánchez, algunos ciudadanos se acercaron a la reina Leticia para aclararle que los insultos no estaban dirigidos a la Casa Real. Por ustedes no es por ustedes, señora. Perdonadnos, creíamos que era él, perdonadnos. Por su parte, el rey Felipe VI, con el rostro manchado de barro, continuó avanzando por una de las calles principales de Paiporta. Durante aproximadamente 40 minutos se dedicó a calmar a varios voluntarios y escuchar sus inquietudes antes de que la comitiva reanudara su marcha. El desahogo normal hay que comprenderlo, pero se puede volver inmanejable. Pero se han ido porque han venido el quinto día después. Si hubiesen venido el primer día y se hubiesen puesto las botas, el pueblo los hubiese apoyado. Felipe, hay gente muerta por ahí, tío. Hay gente muerta por ahí. Ahora, es necesario revisar, claro que sí, pero es que supera todo lo iniciado. Supera, pero deberíamos de estar más preparados. Un país como España más preparado para esto, tendría que estar más preparado. Tenéis vosotros más culpa, pero no era el día de venir a hacer una fiesta. Han dicho, no teníais que venir. Tendríamos que hacer despido directo. No queremos dimisión, queremos despido directo. Bueno, menos mal que existen redes sociales para ver lo que pasó ayer, porque como dependiéramos de lo que dicen algunas televisiones, estábamos apañados. Ayer, Televisión Española, informando de la noticia, como si se hubiera abucheado y tirado objetos al rey y a Carlos Mazón, y obviando que estaba Sánchez ahí, que era el verdadero destinatario de todo. Como muy bien le aclaró una vecina a la reina, perdón, creíamos que era él, refiriéndose a Pedro Sánchez. Hay uno de los... Bueno, lo que ayer dejó de manifiesto lo que sucedió en Paiporta, pues son dos cosas. Primero, que Sánchez, además de un incompetente, un amoral y un posible corrupto, es un cobarde, pero enorme. O sea, cuando empiezan a arreciar los insultos y cuando empiezan a producirse el lanzamiento de barro y de algunos objetos, uno de esos objetos impactó en uno de los escoltas de la reina Leticia, va Sánchez y se da media vuelta, deja ahí al rey y a Mazón. Y hay un vídeo en las redes, lo pueden ustedes ver, tomado desde arriba, donde se ve perfectamente que después de que Sánchez haya abandonado la comitiva, alguien lanza un palo que no le da a Sánchez. Es decir, no es verdad que Sánchez se fuera porque le hubieran dado con un palo. Ya se había ido. No sé si antes le habrían dado algo. Desde luego él no tenía ningún tipo de signo de que hubiera recibido ninguna agresión más allá de a su orgullo. Y hay un detalle de la conversación de uno de los múltiples vecinos que pudieron desahogarse con el rey, que estuvo ahí a pie firme. Hay un detalle donde dice, es que no es posible que en un país como España esto suceda y no haya ningún tipo de ayuda, no se haya podido organizar. No, vamos a ver, en un país como España las cosas se pueden organizar perfectamente. Y el otro día rescataba, muy bien rescatado, doña Lucía Echevarría, el ejemplo de las inundaciones terribles de Bilbao
el 26 de agosto de 1983. Se han cumplido ahora 40 años. Bueno, oiga, las inundaciones se produjeron el día 26. El día 27 el gobierno ya había movilizado a 13.000 efectivos del ejército. El día 28, y lo pueden ustedes comprobar en la portada del ABC del 29 de agosto de 1983, que la pueden acceder en línea a la hemeroteca del ABC, el 29 de agosto informaba de que el día anterior, es decir, ya 48 horas después de la catástrofe, se había establecido un puente marítimo entre Santander y Bilbao para llevar ayuda a Bilbao y para llevar efectivos para ayudar. Es decir, en 48 horas reaccionó un gobierno socialista, el de Felipe González, a unas inundaciones brutales en Bilbao, donde solo había habido 5 muertos. Aquí llevamos 200 y el gobierno no ha celebrado todavía un Consejo de Ministros, el Consejo de Ministros preceptivo, para declarar la zona, pues, zona catastrófica o emergencia nacional o lo que les salga de las narices. Se va a cumplir una semana y no han considerado que fuera urgente reunir al Consejo de Ministros, y encima se permite Sánchez decir que si quieren ayuda, que la pidan, echando la culpa a la Comunidad Valenciana, echando toda la responsabilidad a la Comunidad Valenciana, diciendo que falta una póliza o un sello en el papel y que no lo puede tramitar. Es bochornoso. O sea, el mismo gobierno que se moviliza a toda prisa para ayudar a Marruecos tras un terremoto, el mismo gobierno que coge y envía desde el aire con aeronaves de nuestro ejército 26 toneladas de ayuda humanitaria a Gaza para tratar de transmitir a la población que es que Israel mata de hambre a los pobres gazatíes. Ese mismo gobierno es incapaz de hacer lo mismo con los valencianos. ¿Cómo es posible que días después de la catástrofe voluntarios venidos de toda España sean recibidos por gente en pueblos diciendo, por favor, agua? ¿Cómo es posible? ¿Es posible porque España no puede? Por supuesto, España puede perfectamente hacer frente a esta catástrofe. Quien no quiere hacer frente a esta catástrofe es el gobierno. Y no quiere porque al gobierno le gusta jugar con las tragedias. Lo hicieron con el Prestige, lo hicieron con el 11M. El PSOE es especialista en redirigir el odio de la gente ante cualquier catástrofe contra sus rivales políticos. Y esta vez han intentado hacer lo mismo. Y es imposible evitar la sensación de que Pedro Sánchez ha jugado a que la situación fuera lo más terrible posible para tratar de focalizar en Valencia, en la Comunidad Valenciana, en el PP, en Mazón, toda la responsabilidad y tratar de redirigir el odio de la gente hacia allí. Y de hecho tardaron 24 horas en algunos grupos de extrema izquierda en convocar manifestaciones para el 8 de noviembre contra Mazón y tal. Pero les ha salido mal la jugada. Esta vez a los aprendices de brujo, las escobas les han cobrado vida. Y a escobazos fue echado ayer de Sánchez de Paiporta. No puedes jugar así con la gente, Sánchez. No puedes demostrar que no solo eres un incompetente, sino que además careces de humanidad. Eres un perfecto canalla. Te has comportado como un canalla con los valencianos. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado las protestas y la indignación mostrada por los valencianos durante su visita como actos absolutamente marginales. No nos vamos a desviar, pese a lo que pueda suceder con algunos violentos absolutamente marginales. El conjunto de la ciudadanía valenciana y española lo que quiere es mirar hacia adelante, sacar adelante sus vidas con un enorme gesto de responsabilidad y solidaridad. Y eso es lo que vamos a hacer desde el Gobierno de España, en coordinación con el conjunto de instituciones, tanto municipales como provinciales, como también del Gobierno autonómico de la Comunidad Valenciana. En su intervención, Sánchez ha afirmado que su gobierno no se apartará en ningún momento de su objetivo principal, que es salvar vidas. Pero sí quiero trasladar al conjunto de la ciudadanía en la Comunidad Valenciana y en el conjunto de la sociedad española que el Gobierno de España no se va a desviar de su principal objetivo. Y el principal objetivo es salvar vidas,
es recuperar los cadáveres de las personas que hayan podido fallecer como consecuencia de esta tragedia natural y finalmente empeñarnos en la tarea de reconstruir la provincia de Valencia y todas las zonas que no solamente en la Comunidad Valenciana sino en otras partes de España se hayan podido ver dañadas por esta terrible dana. Cabe destacar que la llegada de Pedro Sánchez a las localidades valencianas estuvo marcada por un recibimiento hostil con gritos de fuera y asesinos, así como el lanzamiento de objetos hacia su comitiva. Que dice Sánchez que eran elementos marginales. Pues si eran elementos marginales, ¿por qué no te quedaste ahí? Porque no sería que no tenías comitiva policial. El rey sí se quedó. Mazón sí se quedó. Tú huiste. Como un cobarde, como lo que eres. Si eran elementos marginales, oye, que Paiporta es un lugar donde el PSOE gana por mayoría absoluta las elecciones municipales, oiga. El PSOE tiene una alcaldesa socialista. Digo yo que entre los vecinos de Paiporta alguno habrá que vote al PSOE. Pues ayer estaba la gente bien calentita contra ti, Pedro Sánchez. Dices que la gente se han perdido vidas por la catástrofe. Sí, claro que se han perdido vidas por la catástrofe y habrá que analizar cuando ya se haya pasado la emergencia quiénes son los responsables. ¿Quiénes son los responsables, por ejemplo, de las legislaciones que impiden limpiar los cauces de los ríos? ¿Quiénes son los responsables de no haber construido la presa de Cheste que estaba prevista hace 20 años? Y que hubiera evitado esta riada, si no totalmente, desde luego en buena medida. Habrá que ver quiénes son los responsables, pero pregunta Sánchez, además de la gente que ha muerto por la catástrofe en sí, ¿ha muerto gente porque la ayuda no ha llegado a tiempo? Porque es que ha habido gente conviviendo con moribundos y cadáveres en sus casas durante días. Sánchez, ¿tú te has parado a pensar por un momentito lo que tiene que sentir la gente que ve que la primera ayuda oficial que llega a su puerta es un bombero voluntario francés que aparece por allí? ¿Cómo es posible que desde el minuto 1 no existieran esos comités de coordinación que acabáis de montar hace un día? ¿Cómo es posible que no existieran desde el minuto 1? ¿Cómo es posible que no se movilizara el ejército desde el minuto 1? ¿Cómo es posible que hagáis declaraciones hablando de lo importante que es la ayuda, que la ayuda llegue rápidamente ante un terremoto en Marruecos y en Valencia os paséis 5 días rascándoos la barriga? ¿Cómo es posible eso, Sánchez? ¿Te piensas que la gente te iba a recibir con aplausos en Paiporta? No, en realidad fuiste a Paiporta a regañadientes, porque el rey se empeñó en ir a Paiporta. Y lo ha dicho el propio Óscar Puente, que vosotros creíais que era un error. Sí, claro que era un error que fueras tú. Por eso ahora el rey va a volver a Paiporta sin ti. Por supuesto que era un error que tú fueras. Porque la gente te responsabiliza a ti. Porque tú eres el responsable. El argumento de que es que la comunidad no lo ha pedido... Perdone, vamos a ver. ¿Y si el tío que dirige una comunidad autónoma está loco? ¿O si el tío que dirige una comunidad autónoma es un malvado o un incompetente y no lo pide? Entonces tú te cruzas de brazos y ves cómo la gente muere tras una riada sin ningún problema. Que a Isabel Díaz Ayuso le pusisteis unilateralmente un estado de alarma parcial para la Comunidad de Madrid porque se negaba a seguir vuestras instrucciones de manejo de la pandemia. Ahí no necesitabas el permiso de la comunidad autónoma. Ahí para fastidiar a Ayuso sí que podías ser unilateral, ¿verdad? Pero para ayudar a los valencianos no. ¿Te crees que ese tipo de incoherencias pueden llegar a colar entre la gente, Sánchez? En fin. Mientras tanto, últimos datos sobre la tragedia.
Tras 5 días de devastadoras inundaciones causadas por una dana de una magnitud no vista en décadas, el número de fallecidos ha ascendido a 217. En medio de esta crisis se ha llevado a cabo la primera inspección del aparcamiento subterráneo de Bonaire, donde hasta el momento no se han hallado víctimas. Esta inspección realizada el domingo permitió confirmar la presencia de vehículos pero no de cuerpos. No obstante, las autoridades no descartan que una vez se drene el agua acumulada puedan descubrirse más víctimas. Por otro lado, también preocupa el estado del aparcamiento del centro comercial MN4 en la localidad de Alfafar, donde los equipos de rescate continúan trabajando intensamente en busca de posibles fallecidos tras el paso de la dana. Ha empezado la evacuación del agua en el aparcamiento de Bonaire, uno de los mayores centros comerciales, si no el mayor de Valencia. Creo que hay como para 6.000 coches ahí, es una cosa brutal de capacidad. Por los datos que hay, es posible que no sea tan grande como se intuye la tragedia. No sabemos todavía qué se va a encontrar allí, pero parece que todos esos datos que circulaban por internet de que allí podría haber 800 muertos, no parece que afortunadamente las cosas no van a ser así. Posiblemente aparezcan más fallecidos, pero crucemos los dedos y esperemos que, como parece, pues no sea aquello un cementerio acuático e inmenso. Pero la pregunta es, ¿cómo demonios han tardado 5 días en llegar las bombas de achique para empezar a evacuar el agua de sótanos y aparcamientos? ¿Cómo es posible? Pues es posible porque tenemos un gobierno que no hizo lo que había que haber hecho. Desde el minuto 1, ponerse a trabajar. ¿Quisiera la Comunidad de Valencia o no quisiera? Al final, las comunidades autónomas, me permito recordar nuestra Constitución, son una delegación del Estado. Las comunidades autónomas simplemente tienen competencias delegadas que tienen que ejercer. Pero en caso de una catástrofe, el Estado en su conjunto tiene que intervenir. Lo quiera el presidente de la comunidad autónoma o no lo quiera, sea un incompetente o sea el tío más competente del mundo. El último responsable de todo lo que pasa en España es el presidente del gobierno. Y tenía que haber cogido el toro por los cuernos, que lo habría cogido si le importara un bledo a la gente. Porque el problema es ese, que desde el minuto 1 de una catástrofe brutal como esta, 217 muertos, ¿qué es lo que estaba pensando Sánchez? Pobre gente, vamos a ver cómo podemos asistirles a la mayor velocidad posible. No, lo que estaba pensando Pedro Sánchez era cómo utilizarlo políticamente contra el PP valenciano. Cómo poner el foco en Mazón. Cómo responsabilizarle. Ah, no, que me lo pida. Ah, no. Y dejando pasar los días hasta el punto de canallería de que Marlaska rechazó la ayuda del gobierno francés. O sea, el mismo gobierno que te está diciendo, no, es que yo no hago nada porque es responsabilidad de Mazón, coge y rechaza la ayuda francesa. Oye, pues si tú no puedes hacer nada porque es responsabilidad de Mazón, ¿por qué no tuviste el detalle de darle el teléfono de Mazón al gobierno francés? Oye, no, yo es que no puedo hacer nada, no me entra en el convenio. Llame usted a Mazón a ver si él necesita ayuda. ¿Cómo se puede ser tan falto de todo? ¿Cómo es posible que no les importe nada? Pues ¿saben ustedes por qué? Miren el caso Aldama, miren el caso de las mascarillas, de Koldo. ¿A qué se dedicaron desde el minuto 1 cuando se desató la pandemia en España? A ver cómo podían forrarse. Fue lo único que les importó. Les daba igual vulnerar nuestros derechos, les daba igual tomar decisiones sin que hubiera un comité de expertos médicos detrás. Les daba igual que la gente muriera a miles en sus casas o en los geriátricos o en los hospitales. Les daba lo mismo. Estaban pensando en cómo robar como cerdos, que fue lo que hicieron. Y ahora estamos empezando a ver la punta del iceberg de todo lo que robaron esos canallas. Es la diferencia entre un gobernante que se preocupa por su pueblo, es decir, que ante una tragedia lo primero que piensa es cómo podemos solventar esto y ayudar a la gente, y un gobernante que lo que hace son cálculos políticos, que es a lo que se ha dedicado Pedro Sánchez toda su vida.
Y ayer, pues la gota desbordó el vaso. Sánchez hasta ahora no podía salir a la calle en España sin que le abuchearan. Por eso va con el Falcon de un sitio a otro. Pero es que desde ayer parece que no puede salir a las calles sin que la gente se limite ya solo a abuchearle. 217 muertos. Y los que quedan todavía por contabilizar y encontrar. Ayer hablábamos en el especial que dirigió don Julio Ariza aquí en el Toro TV, hablábamos con una persona, con una chica valenciana, una mujer valenciana a la que le pilló la Dana en su casa con su hijo de 10 años y le hice una pregunta. ¿Cuánto tardó en llegar el primer representante de algún organismo oficial? Policía, bomberos, guardia civil, policía local, UME, lo que fuera. ¿Cuánto tardó en llegar a su domicilio donde se habían quedado atrapados ella, su hijo y otro matrimonio del piso bajo a los que acogieron en su casa? ¿Cuánto tardó el primer representante oficial en aparecer? Y me dice, pues al cabo de 3 días, en el tercer día, o sea, el jueves, la tragedia había sido el martes, aparecieron algunos de la UME en una rotonda allí a lo lejos. Dice, pero a lo que es mi casa, de donde no podíamos salir por el agua, tardaron 5 días. ¿Ustedes creen que lo que pasó ayer en Paiporta es exagerado? Pues no lo sé. Bueno, y mientras tanto, ¿a qué se dedican los socios del Partido Socialista? La gentuza con la que el Partido Socialista gobierna, pues escuchen, a cargar contra el rey. Los socios del Partido Socialista en el Gobierno de España cargan contra el rey Felipe VI tras su visita a Paiporta y los incidentes que está provocado. El expresidente catalán Carles Puigdemont ha dicho que en estos momentos todos están enfangados, incluido la corona. A esto ha añadido que los presentes en la comitiva del rey huían con la cola entre las piernas y ha justificado los eventos, asegurando que la reacción de los valencianos indignados era previsible y da la impresión de que irá más. Por otro lado, el portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián, ha comentado en relación a la aparición de Sánchez junto al rey en Paiporta: no sé en qué momento crees que es una buena idea pasearte por la zona cero de la tragedia junto con un señor que solo dirá frases vacías mientras la gente está sin medios y de barro hasta las cejas. Bueno, sí lo sé, en el momento en el que crees que la gente es idiota. Por último, también se ha pronunciado la líder de Podemos, Ione Belarra, diciendo: es normal que la gente se enfade si se pueden organizar visitas oficiales, incluida la del rey, al mismo tiempo que la ayuda de los efectivos para rescatar con humanidad los cadáveres y limpiar el agua y barro anegados, donde van a proliferar las infecciones, no llega. Y ha finalizado diciendo: da puro asco. Bueno, en todo esto ha habido un desmarque dentro de la izquierda en cuanto al gobierno, que son los de Podemos, que curiosamente se han puesto a dar la razón a la gente desde hace 2-3 días, diciendo que la actuación del gobierno es impresentable. ¿Lo hacen porque los de Podemos sean más empáticos con la gente? Pues no, lo hacen porque en estos momentos los de Podemos están ya en su campaña para tratar de hacerse con la hegemonía de la izquierda tras el colapso de Sumar y tras el previsible colapso del PSOE después de que Sánchez se retire. Podemos está ya en campaña electoral, tampoco les importa nada la gente. No han movido un dedo para ayudar a nadie. Fíjense ustedes en lo que ha pasado en estos días. La gente de la, entre comillas, extrema derecha, el sindicato Solidaridad, los de Revuelta, los de Vox, cargando paquetes de ayuda de un sitio a otro y llevándolo a Valencia, mandando voluntarios. O sea, solo la gente de Revuelta, pues más de 500 toneladas canalizadas a través de una nave en Arganda del Rey y enviadas a una nave en Silla, Valencia, desde donde se entregaba a gente que pudiera distribuir. 500 toneladas. Y mientras que ellos curraban para ayudar a la gente, pues todos estos en la extrema izquierda tocándose las narices. Rufián, que ayer, ¿en qué momento es buena idea ir? Pues no sé, en el mismo momento en que tú consideraste que era buena idea el quedarte a votar el decreto de toma de control de Radio Televisión Española mientras estaba muriendo la gente en Valencia. Son sinvergüenza. Y el otro cretino, el Puigdemont, diciendo: van a tener que huir con el rabo entre las piernas.
¿Te refieres como tú, que huiste en un maletero, pedazo de cobarde, en lugar de quedarte a pie firme para afrontar las consecuencias de tu intento de golpe de Estado en 2017? O sea, es que se ponen a hablar lo que más tienen que callar. Hay que fastidiarse. Ayer, pues algo hizo pum. Y de ese pum, de ese estallido de ayer, emerge una figura reforzada, que es la de la Casa Real, la del rey. Y emergen otra serie de figuras como un guiñapo. Son Pedro Sánchez y todos sus socios. En fin, vamos con doña Rebeca Crespo para que nos cuente qué trae hoy la Gaceta en portada. Muy buenos días, doña Rebeca, feliz lunes. ¿Qué tal? Muy buenos días y feliz lunes para todos los oyentes de Mañanas en Libertad. Este lunes en Gaceta.es seguimos, como no podía ser de otra manera, muy pendientes de todo lo que está pasando en Valencia, sobre todo después de los altercados que tuvieron lugar el domingo, en los que Sánchez huyó de Paiporta, mientras el rey y Carlos Mazón se pararon a hablar con los vecinos. Vamos a seguir muy pendientes de todos los datos que vayan llegando de la tragedia para actualizarlos en Gaceta.es. Además, Carina Mariani nos hace un análisis del asesinato de 3 menores en Southport y de cómo el gobierno guardó un escandaloso silencio sobre lo que ocurrió en concreto en esta localidad. Carina Mariani analiza por qué el ejecutivo liderado por Keir Starmer protegió más al terrorista que a las víctimas. Y como siempre recomiendo a los oyentes las columnas de opinión, que este lunes están firmadas por Jesús Lainz, Iván Vélez y Zoe Valdés. Muchas gracias y feliz lunes para todos. Muchísimas gracias, doña Rebeca Crespo. Breve pausa publicitaria y a las noticias de las 8.